RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, estamos con nuestro primer invitado, con el señor Aurelio Ochoa. Él ha sido expresidente de Perú Petro, consultor en temas de hidrocarburos y energéticos, y con él vamos a conversar un tema de suma importancia que tiene que ver con lo que ordenó el gobierno en la suspensión del impuesto selectivo al consumo a los combustibles, donde se generó una expectativa por parte de la población que la gasolina iba a bajar su costo en menos de 2 soles 50. Sin embargo, esto no está sucediendo. Uno de los pretextos que daban cuando se hacían las entrevistas en los grifos es de que tenían ya un stop determinado y que esperaban pues unos 3 días más que se acabe para empezar pues a aplicar estas nuevas medidas y que de una u otra manera el precio del combustible iba a bajar de precio, ¿no? Como comúnmente se pensaba. Pero la realidad nos señala lo siguiente, inclusive en algunos casos hasta se ha incrementado. Señor Ochoa, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Efectivamente, lo que usted ha señalado es de suma preocupación por parte de los consumidores, ¿no? Porque al final el sacrificio que hace la caja fiscal es de más o menos 250 millones de soles mensuales, lo que estaría yendo en cierta manera a los comercializadores, bueno, a gran parte de los comercializadores que no han, en este caso, trasladado, ¿no?, esta disminución del impuesto selectivo al consumo que usted había mencionado. Y esto es realmente preocupante porque al final ya el pretexto de que tenían stocks, bueno, ya los stocks hace rato, pues porque son alrededor de 3 semanas que han pasado, ¿no? Entonces no hay absolutamente ninguna justificación y sobre todo que las refinerías, en este caso los productores de combustibles, han trasladado inmediatamente, apenas fue publicado en el diario oficial, este decreto supremo. Ahora, acá sucede algo paradójico, ¿no? Uno vota por la izquierda para que gobierne la derecha, porque al final de cuentas este beneficio definitivamente es una tomadura de pelo, porque al final de cuentas quien se está beneficiando siguen siendo los empresarios que tienen prácticamente el monopolio y el control de los hidrocarburos en nuestro medio. Bueno, es una situación realmente preocupante porque, digamos, se supone que hay una libertad de mercado, ¿no? Que la propia ley lo señala, la Ley Orgánica de Hidrocarburos en su artículo 77, pero lo que no dice la ley es que se produzca libertinaje, que eso es lo que en este caso se estaría produciendo. En realidad no se estaría, se está produciendo. Y no solamente en esta oportunidad, sino las varias otras que en el pasado también el fisco había renunciado, ¿no?, temporalmente a recaudar, digamos, determinados impuestos en su momento, inclusive el impuesto al rodaje, y vemos que no se ha trasladado como en esta oportunidad. Hay comercializadores que sí lo han trasladado, es cierto, quizá no en la magnitud que debían trasladarlo, pero vamos al hecho, por lo menos algo han trasladado, pero hay otros que todavía no lo han hecho. Entonces, esto llama a reflexión, porque como usted lo ha señalado, pues tendríamos un gobierno que estaría facilitando, bueno, con la mejor voluntad, ¿no?, la mayor voluntad en este caso por solucionar esta problemática, pero al final está aprovechado precisamente por algunos malos empresarios, como le decía, que confunde la libertad de mercado con libertinaje. Entonces, ante una situación como esta, usted me preguntará entonces qué se podría hacer. Fíjese, inclusive en Estados Unidos, ojo, estamos hablando del gobierno norteamericano y en algunos países europeos, ante la situación de emergencia en este momento por la invasión de Rusia a Ucrania, entonces ya sabemos que hay, hay una situación perturbadora en este caso en lo que corresponde a los combustibles, al petróleo y a los alimentos, ¿no? Pero concretamente en este caso a los combustibles por el precio del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? En estos países, ¿no es cierto?, ya están pensando de ver alguna forma de regular, o sea, en otras palabras, obligado por las circunstancias, porque es una emergencia la que está pasando el mundo en este momento. Entonces, yo pienso que el Congreso precisamente debería contemplar ello, que en otras latitudes ya se está eso contemplando precisamente, y no estamos hablando pues de
de países donde hay control de precios. No, estamos hablando de países como Estados Unidos y Europa, y ya se está contemplando ante la emergencia nacional de esos países y mundial en este caso, ¿no es cierto?, tratar de ver cómo es que se logra poner límites, pero no tanto controlar, sino decir, oiga, usted no puede excederse de tal porcentaje. Y en el caso peruano en particular, estimado, hay una situación en que nos olvidamos que la rotación de stocks de combustible se produce a veces en 24 horas o menos, y en otros casos como máximo a la semana. Entonces recordemos que no puede haber, digamos, una rotación tan rápida de stock y que yo tenga utilidades en algunos casos que supere el 20%. Eso no puede ser en ninguna parte del mundo. Entonces eso digamos, tiene que de algún modo corregirse, ¿no? En este caso tenemos variables, en este caso porcentajes, en este caso de utilidad, pero utilidad en un corto tiempo. Entonces, no es lo mismo que comprar, por ejemplo, un televisor que cada 5 o 6 años, ¿no es cierto? Entonces, la rotación de stock de televisores, entonces es comprensible que pueda tener pues, una utilidad, no sé, del 30%, pero claro, es a los 5 años. En este caso, a las 24 horas o a la semana, están rotando los stocks y se está multiplicando esa utilidad. Entonces, eso no puede continuar. Ahora, yo recuerdo mucho que cuando en otras oportunidades, ¿no? Otras oportunidades, y hay que hablar las cosas claras, ¿no? Se hablaba de reducir el impuesto selectivo al consumo ante una posible incremento del costo de vida o bajar o reducir el impuesto general a las ventas. Los sectores empresariales, políticos de la derecha prácticamente decían no, que eso no podía ser porque el Estado iba a dejar de percibir millones y millones de dólares o soles, y que al final de cuentas pues al final el público, el pueblo es el perjudicado porque no va a haber presupuesto para hacer carreteras, para hacer hospitales, para construir colegios, etcétera. Y nos ponían una serie de pretextos y que la gente lógicamente dentro de la ignorancia que es lógica, que no sabe qué impuestos se pagan, en qué se invierten los impuestos, porque no se informa como deben ser. Bueno, aceptaba, ¿no? Inclusive los periodistas no eran tan incisivos y se quedaban todo el mundo callado y eso no avanzaba. Pero ahora cuando se ha dicho la eliminación o suspensión del impuesto selectivo al consumo prácticamente al 100%, nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que en los últimos 20, 30 años o 40 años pues no hay colegios, no hay pistas, no hay carreteras, no hay centros educativos, etcétera, y que al final de cuentas se han robado la plata, ¿no? O sea, en buen romance así de sencillo es la cosa, ¿no? Porque nadie ha dicho nada, nadie se ha opuesto a la eliminación del impuesto selectivo al consumo, pero tampoco nadie pensó lo que estamos conversando ahora, ¿no? Que los otros empresarios prácticamente no respetan y al final de cuentas son los que se están beneficiando, ¿no? Y no las grandes mayorías, ¿no? Claro, porque de ese sacrificio de la caja fiscal se afecta a todos, porque lógicamente en este caso, como usted sabe, es hasta el 30 de junio. Entonces vale decir que es por 3 meses. Serían entonces 750 millones de soles que está sacrificando el fisco en estos 3 meses. Entonces, solamente en 3 meses 750. Imagínense todo lo que se podría hacer con 750 millones de soles, ¿no? Entonces, por eso tiene razón, digamos, al expresar esa su preocupación respecto a lo que en el pasado se preocupaban y ahora vemos de que nadie dice nada. Bueno, pero justamente ya en realidad creo que lo que pasa con la población que está ya un poco decepcionada de los políticos, ¿no? En general. Entonces, creo que algo habría que hacer, por eso le decía, en este caso, por ejemplo, no es una eliminación del impuesto selectivo al consumo, sino simplemente es una suspensión por 3 meses, ¿no? Así es. Entonces, pero vamos al hecho, que hay 750 millones en juego, que está renunciando la caja fiscal y está lógicamente distrayendo para otras necesidades pues, perentorias, en este caso en nuestro país. Entonces, pero aún así, bueno, está haciendo eso. Pero vemos, como usted también lo ha señalado, que digamos no se traslada, ese sacrificio de la caja fiscal no se traslada. Entonces, ante una situación de emergencia, porque es una emergencia nacional y mundial en este caso, o sea,
como le señalaba, países que jamás se podría uno pensar que podría haber control de cambios, control de precios, ya están contemplando la forma y ya inmediatamente los agentes, en este caso los comercializadores, se han moderado. Fíjese, inmediatamente pronunció esto del gobierno norteamericano, inmediatamente comenzaron a ponerse las pilas los comercializadores y corregir sus expectativas de utilidad, ¿se da cuenta? Entonces, eso ocurre, bueno, en un sitio donde lógicamente o en lugares donde la asociación de consumidores es mucho más fuerte, los gobiernos son mucho más fuertes, pero en el caso nuestro creo que, digamos, el Congreso precisamente me parece que tendría que contemplar que en casos de emergencia declarada, por supuesto, no sé, como es el caso actual, es una emergencia, ¿no? Entonces, no sabemos inclusive cuánto podría subir el precio del petróleo, ese es otro tema. Entonces, frente a toda esta situación de la invasión rusa, entonces, ¿qué pasa? Creo que ante una situación tenemos que reaccionar y una forma es precisamente, no tanto quizá la palabra control de precios, pero sí, por ejemplo, poner un límite en cuanto a la utilidad. En el caso de Colombia, le cuento un caso que estaba hace 2 semanas allá. Ya. Allí, por ejemplo, en el caso del GLP, no es en el resto de los combustibles, pero más o menos casi todos aceptan esa regla general. No puede haber una utilidad más allá del 8% en el caso del GLP concretamente, y más o menos para el resto de los combustibles es igual. ¿Por qué? Precisamente por esta rotación rápida de stocks. Entonces, yo no puedo tener la misma utilidad que para un televisor, pues, o para un carro, ¿no es cierto?, que no lo compro todos los días o cada semana. Entonces, en el caso de los combustibles, que es justamente cuando hay una rotación muy rápida de stocks, puede haber en una semana 2, 3 veces que tengo una repetición de utilidades del 20%, eso no puede ser. Entonces, en una semana, ¿no es cierto?, podría estar teniendo 60%, en fin, es una situación que la forma de, por ejemplo, cómo Colombia cometió, pero lógicamente tiene una empresa poderosa que es Ecopetrol, que es la que está vigilante para poder intervenir precisamente en el mercado. Entonces, en el caso nuestro, pues, Perú no tiene ni un solo grifo, por ejemplo, entonces para poder de alguna manera servir de, no llamemos de regulado, pero por lo menos de indicador, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene que corregirse lo antes posible y es el momento más adecuado en esta situación de crisis, como le digo. Creo que el Congreso tiene en este caso la palabra y ojalá pues que tomen alguna acción. Ahora, eso estamos hablando de la gasolina, de lo que mueve el transporte a nivel nacional, autos particulares, etcétera. Pero vamos al tema más sensible, el gas, que prácticamente ha hecho colapsar en estos momentos prácticamente a los comedores populares, a los restaurantes, a los grandes negocios, a los pequeños negocios, la casa misma, el gas doméstico en nuestra casa, que se ha vuelto prácticamente impagable. Ahora un balón de gas que dura aproximadamente 3 semanas, se está pagando 60 soles, prácticamente 20 soles por semana. Y es una situación terrible. No, definitivamente, y usted ha mencionado el caso de los comedores populares. Fíjese, es increíble que en pleno 2022, en este caso, imagínese, abril del 2022, estemos cocinando con leña en la capital de la República. Ojo, es decir, esa es una bofetada precisamente en este caso, a todos, ¿no? Lo que está pasando, por eso ha mencionado usted los comedores populares, porque simplemente no tienen, o sea, no solamente no tienen los alimentos, no tienen los insumos para la preparación, sino que no tienen el combustible para cocinar precisamente, o sea, la parte básica, la parte elemental. Estamos, ojo, el año 2022, abril, y estamos en la capital de la República del Perú, ¿no es cierto?, los comedores populares cocinando con leña precisamente. Pero entonces, no solamente los comedores populares, sino también el vecino que no puede pagar. Pues. Varios hogares. Así es, miles de hogares. Seguramente. Es cierto, entonces, ¿qué pasa? Ante una situación de esa, entonces, ¿cómo no declarar en emergencia en tanto esta crisis no vaya, digamos, a finalizar? ¿No? Entonces, porque son factores externos. Y todos están tomando medidas radicales en realidad porque se trata de una situación de emergencia. Entonces, de alguna manera tenemos que afrontar. Ahora, y no puede ser que haya comercializadores que se aprovechen en este caso, ¿no? Don Aurelio Ochoa, una pregunta. ¿Y qué fue del querosene?
que era una solución en los años 60, 70, hasta el 80. Sí. Después del paquetazo No, tiene razón. de Fujimori, desapareció el querosene y entró con fuerza las cocinas a gas, empezaron a regalar hasta los balones de gas y ahora estamos con este problema. Bueno, en el caso del querosene, bueno, ni pensar, porque se trata, ojo, de un combustible súper oneroso. Ahora. Para que tengamos una idea, el querosene, en este caso filtrado, es el combustible de aviación, para que tengamos una idea. Entonces, Y antes era baratísimo. caro. No, resultaría mucho. No, ojo, es el combustible de aviación, o sea, de los aviones, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa? Resultaría, primero, súper oneroso en ese momento, en esa época estuvo subsidiado. Usted debe acordarse del Primus, ¿no? Había el Primus, ese Primus. Claro, no, ya, digamos, ya es en historia. Este momento sería súper oneroso, ya eso ha desaparecido en el mundo. Pero hemos regresado, hemos regresado, pues, a la madera, hemos regresado al inicio de la civilización. Efectivamente, pero lo que es peor, fíjese una cosa más grave resulta, considerando que en el caso de Perú tiene un recurso en el subsuelo en Camisea que se llama el gas natural, ojo, el gas natural, ¿no es cierto?, en abundancia, tiene reservas que triplican las que tiene Colombia, y fíjese cuánto es lo que ha penetrado, lo que usted estaba conversando, del tema del queroseno, ¿no? Entonces, teniendo el gas natural, cualquiera se pregunta en el exterior, dicen, oye, con ese gas que tiene el Perú debe haberse masificado, ¿no? El gas seguramente pues en un 70% por lo menos. ¿Y sabe cuál es la masificación en el caso del Perú? 13% ha ingresado, 13%, y nos damos el lujo de que el 50% del gas que producimos, gas natural, lo estamos exportando a precios irrisorios. No, mientras tanto, nuestra población solamente está consumiendo el 13%. En Colombia, para que tengamos una idea, ya que hablamos de Colombia, el 73%, 73% de la población, 73%, está conectado al gas natural. Y lógicamente, a pesar de tener la tercera parte de las reservas de gas natural que tiene el Perú, tercera parte. Sin embargo, fíjese cómo ellos, como política de Estado en los diferentes gobiernos, se han preocupado para masificar, pero en forma real, ¿no es cierto?, el gas natural. Y hoy día, por ejemplo, pues el gas natural no tiene competencia porque el mismo GLP allá no puede competir con el gas natural, ¿se da cuenta? Entonces, son cosas que creo que deberíamos meditar, ¿no? La política energética del país debería, de todas maneras, entrar en remojo, ¿no es cierto?, para beneficio de nuestra población. Nos referíamos, y en la mañana escuchaba una entrevista que le hacían al exministro Pedro Franklin, y al final de cuentas una lavada que ahora ha terminado Semana Santa, pero creo que le ganó a Pilatos para lavarse la mano, diciendo que el problema es el conflicto de Rusia con Ucrania y que esto no se ha sabido controlar, etcétera. Pero son más de 140 países en todo el mundo y a todos de una u otra manera, por el efecto reflejo va, y por la misma situación de convivencia mundial, tenemos una relación con todo lo que está pasando. La pregunta es la siguiente: este conflicto que se produce en Europa no se puede aprovechar en relación a los recursos minerales que nosotros tenemos. Se habla que están subiendo a nivel internacional los minerales, nosotros los tenemos, no sabemos qué hacer. ¿Qué nos puede dar, qué opinión nos puede dar al respecto, amigo Ochoa? Claro, fíjese, con el mayor gusto, y usted ha tocado un tema muy sensible en este momento, y creo que todos estamos a la expectativa respecto a los acontecimientos en Europa con relación a la invasión, que no es un conflicto, no es una guerra, es una invasión de Rusia a un país que no tiene absolutamente nada, no ha atacado jamás a Rusia, y sin embargo, fíjese lo que está haciendo, masacrando a su población, destruyendo todo ese país. No, eso, o sea, hay que aclarar, ¿no? Es una invasión por parte de Rusia, de Rusia a un pequeño país como es Ucrania, pero un país que produce, en este caso, fíjese, es uno de los cuarto o quinto productor mundial de trigo, me refiero a Ucrania, y el caso de Rusia, en la parte del petróleo, del gas natural. Bueno, pero al margen de eso,
El tema es que a propósito, ayer ya me dijeron en la panadería que mañana no va a haber pan. Ya me dijeron. Fíjese, claro, es decir, ¿qué pasa? El tema es precisamente eso, o sea, no solamente es la crisis del petróleo, sino también es en este caso de la harina de trigo, ¿no? Del girasol, en fin, pero sobre todo el caso del trigo, que nosotros 100% importamos el trigo para poder producir el pan. Entonces, ¿qué pasa? Ante una situación como esa deberíamos ponernos las barbas en remojo, ¿no es cierto? Si no la tenemos, bueno, pintarnos aunque sea las barbas. Pero en este caso usted ha mencionado el caso de la minería, que efectivamente estamos viendo que el precio del cobre pues se ha disparado, está cercano ya a los $5, ¿eh? Nunca ha estado a ese nivel. Entonces, ¿qué pasa? Pero tenemos en el país algo increíble en este momento. Bueno, primero lo que ha ocurrido ayer en el Cusco y con todo ese paro, en fin, contra el turismo. Y tenemos el otro caso en la parte de la minería, las bandas, precisamente en el sur, las bandas y el caso de Cuajone, que en este momento están paralizados. Entonces, imagínense, por ejemplo, qué inversionista va a querer venir al Perú, ¿no? Porque están cuánto, en el caso de Cuajone creo que están ya 45 días paralizados, en el caso de las bandas, de los 12 meses creo que han estado 8 o 9 meses paralizados. Entonces, eso no puede continuar, de lo contrario, la verdad, no vamos a aprovechar la coyuntura que se viene post conflicto, ¿no es cierto?, post invasión. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una demanda bárbara en este caso de minerales, particularmente los que nosotros producimos, como es el cobre particularmente, sin embargo, que somos el segundo productor mundial. Entonces, ¿qué pasa? Pero ante una situación como esta, lógicamente no nos va a encontrar en una situación ventajosa, y eso es lo que debería hacernos reflexionar. Muy bien. Hay veces los conflictos son provocados para afectar la economía y favorecerse algunos vecinos que tenemos, ¿no? Que producen casi lo mismo que nosotros. Bueno, pero nosotros precisamente estamos para poder reaccionar, y si no reaccionamos y más bien le ponemos el plato servido, lógicamente que se van a servir. Entonces deberíamos reaccionar, y creo que esa es una llamada de atención a todos, ¿no? El tema es de que sobre ese tema, justamente, valga la redundancia, es que sí se tienen que poner de acuerdo nuestro país, los líderes, no políticos, sino los que tienen que estar metidos en la producción, porque es una de las posibilidades para poder aliviar la crisis económica que se viene más adelante. Y acá se tiene cuestión de priorizar. Ahora, si Ucrania, como usted señala, es uno de los principales productores del trigo, es porque antes justamente eso dependía de lo que era la Unión Soviética, y ellos planificaban estructuralmente los estados donde se iban a producir o donde iban a invertir, y ahí están los resultados, ¿no? Es el 80% de la producción que lógicamente se dedican a eso, y eso va a afectar a todo el mundo, porque todo el mundo compra harina, pues, ¿no? Claro, pero en realidad no ha sido tanto por la época soviética. Ucrania ha sido un productor, digamos, tradicional, o sea, antes de la época de los zares inclusive, ¿no? Entonces ha sido la despensa de Europa, ¿no? Entonces no es que, digamos, haya nacido con Rusia. No, Ucrania, pero Ucrania nació antes que Rusia, por si acaso, se denominaba lo que era en su momento, ¿no?, el Imperio Rus, de donde provino posteriormente pues todo lo que ya sabemos de Rusia, o sea, cuando todavía estaban, digamos, en las cavernas en cierta manera, ¿no? Entonces es una situación diferente, pero de todas maneras, tiene razón, deberíamos aprovechar en este caso una situación, una coyuntura como en este caso, porque la verdad se le estamos dando en bandeja pues a nuestro vecino del sur, ¿no? Muchas gracias, don Aurelio Ochoa, ha sido nuestro invitado en esta oportunidad y lo estaremos molestando en cualquier momento, ¿ah? Gracias por... Muy buenos días, gracias por la invitación. Bien. Con el mayor gusto. Nos vamos a una breve pausa y retornamos aquí en Hora de Cambio. RCR, la red que comunica y une al Perú.